Muy buenas y bienvenidos al canal de Tu Progreso Humano. Hoy te quiero hablar de algo polémico, algo de lo que no suelo hablar. No es política, pero sí que es un modelo económico de un personaje que ahora mismo está muy de moda. Un personaje que es... Yo soy el león... Sí, es Javier Milei. Voy a llamarle a partir de ahora JM. A mí realmente no me gusta hablar de personajes políticos o de política porque es un tema conflictivo, pero sí que en este caso hay algo súper interesante, que es una teoría que yo tenía, que un mentor mío me enseñó por encima, y yo que en un proyecto que tengo de un juego, que tengo de simulación de un videojuego, me di cuenta de que el árbol tecnológico no se explicaba una cosa, que era cómo la tecnología había avanzado tanto desde los años 1800, 1900 en adelante. Sobre todo en los últimos 100 años ha habido un salto tecnológico increíble. Y no entendía por qué era. De hecho, en los cálculos que yo hacía con mi profesor de economía no me salía ningún cálculo. Lo que te quiero decir es que Javier Milei tiene una teoría que es la teoría de los rendimientos económicos, los rendimientos crecientes, que explica esto, que es súper interesante, ¿vale? A nivel económico. Bueno, yo soy Maximus. Si te gusta mi canal, suscríbete, dale a la campanita y vamos con el vídeo. Suscríbete si quieres ver más vídeos de Tu Progreso Humano. Y vamos a ello. Punto número 1 en el que habló Javier Milei, donde hablaba del capitalismo de libre mercado, en la CPAC, en Estados Unidos. Lo que él defiende es un tipo de capitalismo donde el Estado se ha reducido a la máxima expresión. Solamente tiene los agentes clave o los funcionarios clave una estructura mínima viable para hacer lo esencial que tiene que hacer el gobierno. Básicamente regulación, ¿vale? Y instituciones clave como el monopolio de la fuerza, Fuerzas Armadas, Policía, Justicia Independiente, etc. Eso a la mínima expresión, quitando todo lo que es política de amigos, ¿vale? O creo que le llaman ñoquis, a los enchufados. ¿Qué pasa? Cuando se ha demostrado que el Estado es extremadamente ineficiente porque no utiliza criterios capitalistas. Es decir, un empresario tiene el riesgo y pone su capital y el riesgo para buscar un producto o un servicio que normalmente está basado en las necesidades de la sociedad. En la parte pública no, en la parte pública suele haber un político que hace un proyecto y no se sabe muy bien por qué lo hace. Y el grandísimo problema es que luego, si se equivoca, no suele analizar su error. Es decir, el resultado no lo analizan, como hacen los capitalistas o las empresas. ¿Y qué pasa? Si se equivocan, podrían rectificar, pero como políticamente no le interesa, esconden su error y esto hace que se siga metiendo dinero a algo que no tiene sentido o que no es el proyecto más eficiente que más beneficia a la sociedad. Y esto es un problema, así lo define Javier Milei. Otro problema que tiene la clase política es que el gobierno, para acumular poder, intenta agrandar estructuras políticas ineficientes, que no tienen funciones específicas, que no aportan valor. Y esto es un grandísimo derroche de dinero, es ineficiente y es un gasto público innecesario, o sea, no hay que hacerlo. Por otro lado, la parte privada, si lo hace y se equivoca, quiebra. Y por eso es tan eficiente. Aparte, los incentivos están mejor colocados. Normalmente los incentivos suelen estar mejor colocados para que, por ejemplo, un vendedor que vende pues tenga una comisión y el jefe, si acierta en su módulo de negocio y es eficiente, pues sobrevive, es sostenible, ¿vale? Para que te haga una idea de que esto es súper importante, los dos sistemas de libre mercado. Bueno, ya no te digo, otro problema político que hay es la corrupción. Normalmente no hay tanta transparencia en una empresa privada como una pública. Las empresas públicas no son tan transparentes como lo deberían ser, por lo menos en Argentina, entonces hay problemas de corrupción. Y esto es algo muy grave y que distorsiona completamente el sistema, la eficiencia del sistema. Javier Milei lo deja claro, el héroe del juego económico es el empresario, es el héroe de todo el sistema. El emprendedor pone el riesgo, pone su tiempo, pone el dinero, pone el esfuerzo y si se equivoca pierde todo eso. Entonces los incentivos están bien alineados. Un buen emprendedor, un buen empresario sabe que tendrá rendimiento, tendrá una ganancia económica si pone un producto de valor que resuelve problemas de la sociedad. Y esto hace progreso. Tiene un factor de utilidad y tiene una función de progreso. Defiende Javier Milei porque defiende que hay que achicar el Estado, porque es un gasto público inmenso y de hecho muchos recursos se utilizan de manera ineficiente y esto quiere quitárselo. De hecho su política se llama política fiscal de cero, de déficit cero. Él tiene una política fiscal de déficit cero y la famosa frase de que no hay plata. De hecho, Javier Milei dice en el vídeo que el Estado tiene el monopolio de la fuerza y él impone impuestos de manera impositiva a la sociedad, que son obligatorios. E incluso dice violentamente, el Estado violenta a los ciudadanos con impuestos. Y
Eso sí que se ha demostrado, y dice Javier Milei, de que tiene dos efectos. Primero, el impuesto. Cuando tú le quitas un beneficio a un empresario, ese beneficio, según él, no lo puede reinvertir en más productos, más servicios, o no puede hacer que su empresa crezca. Si su empresa crece, hace mayores productos de mayor calidad y contrata más gente. Con ese impuesto, además, se habla mucho de que se utiliza el impuesto para redistribuir la riqueza, pero se ha demostrado que muchos impuestos no se utilizan de manera eficiente. Incluso es más eficiente que se queden en la empresa y que se reinviertan para que crezcan, porque el gasto público muchas veces no se hace de manera eficiente y priorizando los gastos, y esto es un grandísimo problema que Javier Milei dice que hay en el sistema. Javier Milei dice que esos impuestos, si se utilizaran para mejorar el ecosistema empresarial o para mejorar el sistema económico, serían espectaculares, pero realmente muchas veces se van en sueldo o se van en sueldos de políticos que no hacen nada, y eso es un problema. O se van en proyectos que no tienen una función esencial para la sociedad, y eso es otro problema. O se van el dinero en recitales, es un problema. Otro de los problemas es la burocracia. El Estado, al ser grande, empieza a tener que justificar su tiempo con burocracia, con impuestos, y eso es un problema, porque dice que cada impuesto o cada trámite burocrático hace que se ralentice el crecimiento y hace que el empresario tenga un desincentivo para no invertir en una empresa. Entonces, muchas personas, lo que quiere decir es que muchas personas, como ven que es muy difícil montar una empresa, hay que pagar muchos impuestos y te ponen muchas trabas, directamente no lo hacen. En cambio, en países, se ha demostrado que en países donde es fácil hacer negocios, con el índice Doing Business, con un puesto alto, o sea, es muy fácil montar una empresa, las licencias te las dan rápido, en pocos días pones la luz, puedes tramitar los impuestos, hay 2 o 3 impuestos o 4, es rápido, o sea, puedes recuperar rápido la inversión y es más fácil que tengas ganas de pasar por todo ese trámite. En países como Argentina, hasta hace poco tiempo, era muy difícil porque había muchos impuestos y muchas trabas. Y eso ralentiza el crecimiento, ralentiza el progreso. Y aquí hay otro gran problema que Javier Milei ha detectado, que dice, y que sí que es verdad que yo lo había pensado más de una vez, que es que cuando un empresario gana dinero, normalmente ese dinero lo va a reinvertir o lo va a gastar en el ecosistema. Pero si ese dinero lo reinvierte en su empresa, llegará un momento en que encuentre una solución innovadora o encuentre por innovación, o sea, con ese beneficio innova y encuentra una tecnología disruptiva. ¿Qué pasa? Él pone el ejemplo de la tecnología disruptiva es de cuando se pasó de una vela a la bombilla de Thomas Edison, que yo tengo un vídeo, por cierto, de Thomas Edison. Entonces, ¿qué pasa? Si no se deja que haya una cantidad de empresarios mínimo, una masa crítica de empresarios en un ecosistema, no se va a poder innovar lo suficiente porque no tienen beneficios suficientes, porque el Estado se lo quita con impuestos y no van a poder encontrar soluciones disruptivas o nueva tecnología disruptiva que hagan el próximo cambio de paradigma. Y entonces eso es un problema grave para los países que se quedan atrás o porque tienen impuestos muy altos o porque tienen gran burocracia. El gran problema del comunismo o del proteccionismo, la justicia social. Sé que esto puede ser polémico y lo que te estoy diciendo replica solamente lo que dijo Javier Milei. El comunismo tiene un problema para Javier Milei, o el proteccionismo, que es un comunismo más descafeinado, que es que muchos comunistas se abanderaban en la justicia social, en la redistribución de la riqueza. ¿Para qué? Para quitarle al que más tenía o al empresario dinero. ¿Qué pasa? En un sistema que es muy ineficiente y donde por el camino el intermediario se quedaba con el dinero o se lo quedaban los amigos de turno o los políticos, hacía que el empresario no tuviera incentivo para invertir. Llegado un momento, esos empresarios, porque los desplumaban o se quedaban sin dinero, abandonaban las inversiones y eso hacía que la oferta cayera y que el sistema se derrumbara. Aparte que cuando metes muchos impuestos o metes mucho la mano en las grandes empresas o ya directamente nacionalizas una empresa, la ineficiencia cae y eso hace que la oferta caiga, que la productividad caiga y que no se tengan los incentivos para reinvertir, porque la empresa no funciona correctamente. A corto plazo, la idea romántica de quitarle al que más tiene, al empresario que más tiene le quitamos, es romántica y parece hasta justa, pero cuando se ha analizado a largo plazo todo lo que han hecho los proteccionistas o los comunistas, en este caso, era al contrario, era comerse la gallina de los huevos de oro, o sea, comerse a la empresa que estaban haciendo dinero, productividad, cargarse su innovación, cargarse su productividad y al final destrozarla. Aparte que distorsiona el sistema económico, distorsiona el sistema de precios del que te voy a hablar ahora.
otro de los grandes problemas del comunismo, te hablé en otro vídeo de esto, es que se quita el valor a la propiedad privada. La propiedad privada, que es un derecho en casi todas las constituciones, cuando una persona le quita el sentido de la propiedad, mucha gente no se esfuerza por aquello que no es suyo. Y eso era un problema, el problema de la propiedad privada, de quitarle en el comunismo la propiedad privada. Por otro lado, los incentivos del capitalismo hacen que se aumente la oferta, como te he dicho. Cuando tú tienes un incentivo como empresario capitalista de libre mercado para estudiar un mercado, saber los problemas, saber las necesidades y ayudar, ser un benefactor social cubriendo las necesidades de las personas que las necesitan con un producto de calidad, cuando lo haces muchas veces y montas un modelo de negocio con eso, ganas dinero y con ese dinero puedes reinvertir y puedes bajar los precios, y esto es súper clave, súper poderoso para dar mejores servicios y mejores productos. Esto es lo que defiende JM. Ahora te quiero hablar de la teoría del crecimiento económico o palo de hockey, que es lo que yo te he dicho al principio del vídeo, que me di cuenta de que había algo que no me cuadraba, ¿vale? Que son los rendimientos crecientes. Lo que dijo Javier Milei es lo siguiente, es que desde el año 0 hasta el 1800 la economía prácticamente estuvo plana. Del 1800 al 2000 creció muchísimo, multiplicándose 15 veces. O sea, del 1800 al 2000 la economía, el Producto Interior Bruto se multiplicó por 15 veces. ¿Y por qué es esto? Es por los rendimientos crecientes y por el crecimiento del mercado, porque adoptó un sistema capitalista o protocapitalista, que se fue haciendo más capitalista. De hecho, a partir del siglo XVI, Luca de Paoli inventó la contabilidad moderna con el doble checking. Y esto también fue muy importante, tener un sistema de contabilidad moderno. Y aparte, en el siglo XVIII, XIX o XVII empezó la revolución industrial. Pero a partir de 1800 hubo un crecimiento casi exponencial. Si no fue exponencial, fue cercano. De hecho, la población pasó, según dice Javier Milei en este vídeo, de 800 millones o 1000 millones, según lo que yo he buscado, a 8000 millones que hay ahora. Un auténtico disparate. Y toda esta gente se alimenta. ¿Cómo se alimenta toda esta gente? Con el sistema capitalista de libre mercado. Vale, el problema que yo testé es que a mí no me cuadraban los números con lo que yo había estudiado. Y por otro lado, había entendido de que los monopolios eran malos. No es que los monopolios no son malos. Cuando hay un monopolista es malo. Y esto viene de los neoclásicos. La teoría neoclásica que decía que aquella persona que tiene un monopolio era malo porque se comía el mercado y un montón de historias que han dicho. Esto en otro vídeo también lo hablé. De hecho, los primeros monopolios aparecieron hace 200 años o 100 años. De hecho, hablé de unos cuantos en algunos de estos vídeos. ¿Y cómo si en los últimos 200 años han aparecido los monopolios, han salido tantos millones de personas de la pobreza? Hay algo que no cuadra en esto. Los neoclásicos decían que los monopolios eran malos e incluso el proteccionismo o los comunistas decían que aquellos empresarios que acumulaban capital eran malos. Pero según la teoría de Milei, no. ¿Por qué? Porque los monopolios hacen que aparezcan los rendimientos crecientes. ¿Y qué son los rendimientos crecientes? No sé explicarlo muy bien, pero por así decirlo sería el sueño de un capitalista. Es lo que todo empresario busca. Es una empresa que dando servicio, dando un producto, vendiendo un producto, un servicio o con su modelo de negocio, tenga beneficio y sea sostenible. Y cuando tú tienes beneficio y eres sostenible, ese capital que vas ganando lo vas reinvirtiendo en tu empresa o te lo vas gastando porque es tuyo. Claro, esto no se puede explicar porque no hay un análisis tan profundo a lo largo de cientos de años. Pero según Javier Milei y su teoría, gracias a los rendimientos crecientes, tantas personas han salido de la pobreza. ¿Y por qué ha habido un sistema capitalista de libre mercado o protocapitalista de libre mercado? Que no ha sido realmente así al 100%. JM en el vídeo critica a los proteccionistas que criticaban a los monopolios con la teoría neoclásica. Decían que el monopolio hacía que se produciera menos cantidad de productos y servicios. Pero esto no tiene sentido, porque los monopolios lo que hacen es que cuando ganan dinero lo suelen reinvertir dentro de la empresa, o si tienen exceso de dinero suelen reinvertirlo en otro modelo de negocio, con lo cual hacen nuevas inversiones y ese dinero se va quedando en el sistema y de hecho se queda por aquella persona o aquellos grupos de personas que supieron gestionar inteligentemente todos esos recursos para producir un modelo de negocio o una empresa viable, y no solamente viable, sostenible. Entonces, ¿qué pasa? También es criticado de que, oye, y le habla con un ejemplo con los móviles. Si hay 10 empresas y una de esas empresas descubre con un salto tecnológico o con una innovación en valor, descubre algo que hace que su producto sea más económico, habla de en clase un móvil, si el móvil es más económico y es mejor, los otros 10 no podrán vender sus móviles porque la oferta será más interesante la del móvil que es mejor. Ese móvil se venderá más que los otros móviles, las otras empresas quebrarán o en ese caso ese futuro monopolio las comprará. Pero dice Javier Milei,
Jugó con la regla del mercado, compitió y fue el mejor, encontró una solución innovadora, ha ganado, oye, puede llevarse la empresa, es justo. O sea, ha jugado con la regla de juego del capitalismo y ha funcionado. Y no solamente eso, ha hecho que haya un factor de progreso, ha hecho que consiga encontrar una solución innovadora, una innovación que hace que pueda producir más barato o hace que pueda producir más productos de mayor calidad. Y eso beneficia al cliente. Y aquí lo habla varias veces de que el empresario es un benefactor social, que sirve al prójimo con productos de mayor calidad y a un mejor servicio. Por otro lado, dice que muchas de las personas que critican a los capitalistas o a los monopolios realmente son resentidos. Es un problema de egoísmo o de emociones resentidas hacia una persona que es mejor a la hora de trabajar y que ha ganado más dinero. Y que muchos capitalistas, que muchos proteccionistas o muchos comunistas llevan buenos coches y buenos relojes. Realmente ellos también se comportan en privado como los capitalistas, sin ser el dinero suyo. Aquí la diferencia es que un proteccionista o un comunista, el dinero no era suyo, era del pueblo. Y Javier Milei dice, no, el empresario, el dinero es suyo, es su inversión. Él lo ha ganado honradamente con su trabajo duro y eso hay que honrarlo. Y esto me parece muy bien este punto de vista. Como te he dicho, estos monopolios inexplicables hacen que haya unos rendimientos crecientes y hace que se cree un círculo virtuoso donde cuando tú ganas en una empresa, pues reinvierte en otra empresa, producen nuevos productos, nuevos servicios y diversificando, porque realmente estos monopolios no van a competir con otro monopolio, con otra empresa. Van a un nicho en mercado azul que se llama, o a otro nuevo nicho y diversifican su inversión. ¿Para qué? Para no estar compitiendo inútilmente con otra empresa. Esto lo hacen así. Javier Milei defiende a más producción, más capital. A más capital, más inversiones. A más inversiones, más trabajadores. A más trabajadores, más prosperidad para la sociedad. Y esto es el principio del modelo del estado de bienestar. En uno de los casos concretos defiende que también, imagínate que el capitalista malo ha ganado mucho dinero y tiene muchísimo dinero. En el peor de los casos, ese capitalista malo que gana mucho dinero dando productos y servicios de buena calidad que resuelven problemas de la sociedad, coge ese dinero y lo gasta en el sistema. ¿Qué hay de malo en eso? Si lo gasta en el sistema, pues dará trabajo para otras personas. Y llegado a un punto dice, vale, imagínate que ha ganado mucho dinero y hay una situación donde hay mucha inflación. Dice, si ese monopolista malísimo que ha ganado mucho dinero ahorra ese dinero y lo mete en un sitio donde nadie lo toque, como si dijéramos que no está en la economía, pero está guardado. La inflación bajaría. Si todos los monopolistas hicieran lo mismo, al mismo tiempo, simultáneamente, se puede regular la inflación. Y esto es una cosa que la gente no ha tenido en cuenta que se puede hacer y que seguramente se está haciendo. Dice mi Javier Milei, todos aquellos que defienden la protección están creando un sistema que perjudica a la clase baja y a la clase media. Realmente los perjudica a todos. Por otro lado, aquellos que trabajan por un sistema que es de libre mercado, que incluso tiene monopolistas, pero hay competitividad, hay libre competencia, pero hay monopolios. Realmente lo que están haciendo es defender un sistema que saca a millones de personas de la pobreza, porque es lo que ha pasado en los últimos 200 años con los rendimientos crecientes. Javier Milei en este vídeo también dice, la SIPAC, y avisa que la regulación excesiva de los monopolios perjudica los rendimientos crecientes a estos capitales que se van invirtiendo en mejores productos, en mejores servicios, que al final del año daban mejores beneficios a la empresa, que se reinvertían. Que si tú metes demasiado impuestos o metes demasiada burocracia, perjudica los rendimientos crecientes. Y esto es el problema que ha pasado en los comunistas. No han tenido esos rendimientos crecientes porque no han sobrevivido las empresas mínimas. Y entonces frenan el progreso social y frenan el progreso tecnológico de ese árbol tecnológico del que te he hablado. Si tú no tienes la suficiente innovación y no tienes la suficiente empresa trabajando de manera eficiente con buena tecnología y descubriendo nueva tecnología, no van a poder mejorar el sistema en el que vivimos porque te carga los rendimientos crecientes. Y esto es clave. Javier Milei dice en el vídeo, de hecho, dice, puede haber un escenario de competencia perfecta, pero si se han regulado los monopolios, no habrán esos rendimientos crecientes que no se han detectado y con lo cual no habrá un crecimiento sostenible de la sociedad y no se descubrirán los nuevos elementos en el árbol tecnológico. O sea que son importantes los monopolios, no es que no sean importantes y son importantes de que no se regulen en exceso. Tiene que haber una regulación, pero tiene que haber una regulación mínima o justa para que puedan seguir reinvirtiendo. O sea, tiene que estar dentro de la ley, por ejemplo, eso sí. Dice, si no tiene los incentivos suficientes tendrá la destrucción de San Peter. Vale, la destrucción de San Peter es lo que te he dicho de la tía empresa,
que si una empresa no alcanza ese hito tecnológico, descubre esa nueva innovación, no podrá evolucionar o progresar. Según Javier Milei, el fallo de mercado es una justificación que tienen los gobiernos para intervenir a la empresa y que realmente no existe el fallo de mercado, es una teoría que está mal analizada. Está la teoría mal sobre el fallo de mercado, o es incompleta o no se ha analizado, que realmente seguramente no haya ningún fallo de mercado, es que falta el análisis de las causas y del sistema económico. Javier Milei defiende el sistema de libre mercado como un sistema de cooperación entre personas para obtener un intercambio de propiedades, es decir, un intercambio de licencia. Es decir, tú te pones de acuerdo con un comprador y un vendedor y libremente intercambias derechos de propiedad. Ese derecho de propiedad, esa compraventa es libre, nadie es obligado a hacerla. Y eso justifica que no se tenga que meter el Estado, porque es libre. Y esto la mayoría de las constituciones lo defienden. Y Javier Milei dice en el vídeo, no hace falta ninguna intromisión. Cuando tú haces un intercambio de derechos de propiedad o de licencia de propiedad o de productos y servicios con otra persona, ese intercambio es libre y deja un registro. Ese registro es el precio. Y dice Javier Milei que ese precio ya lleva la información suficiente necesaria para saber si es interesante fabricar más productos o servicios de ese producto, ese histórico de registro de precio, o fabricar menos. Y así se tiene un libre mercado o se tiene una economía que funcione con un sistema de precio, que el precio es el mecanismo transmisor de información. A eso Javier Milei le llama mecanismo de coordinación o mecanismo de transmisión de precios, que aparte el mismo precio, que registra el precio, el histórico del precio. Cuando un libre mercado funciona bien o funciona con un sistema capitalista que no está muy intervenido, ese precio refleja la realidad del mercado y se sabe con el precio si hay que fabricar más o hay exceso, o hay que fabricar menos o hay falta. Y de hecho dice que el mismo mercado avisa al empresario de qué es lo que tiene que fabricar si sabes leer ese histórico de precio y sabes leer el libre mercado, sabes entender, analizar el libre mercado. Eso es la mercadotecnia. Cuando un producto o servicio es necesario y es demandado, aumenta el precio. Cuando no hay proteccionismo, cuando no hay mucha intervención de mercado, esto funciona perfectamente. El problema es cuando tú intervienes limitando los precios o marcando un sistema de precios o adulterando los precios con por ejemplo, muchísimas subvenciones. El mercado se distorsiona y no refleja la realidad del mercado, ese sistema de precios o ese mecanismo de coordinación. Entonces, ¿qué pasa? Dice Javier Milei, la única solución es dejar que el sistema de precios no sea intervenido y entonces se sabrá llegado un momento cuando se necesita fabricar de algo, cuando hay exceso de algo o cuando falta de algo. Y entonces se iniciarán los procesos de fabricación casi de manera automática, para que se cubra esa necesidad para la ciudadanía. Se han estudiado muchos casos y se han dado muchos casos de cuando un sistema es muy proteccionista o es comunista, el sistema de precios no funciona y empiezan a haber escasez. ¿Por qué hay escasez? Por lo que te he dicho antes, porque las factorías no pueden fabricar porque el precio lo han bajado mucho, está distorsionado y no pueden tener beneficio, y eso hace que se destruyan esas posibles factorías que iban a solucionar ese problema con un producto o servicio. Por otro lado, si están bajando los precios, están dando muchos incentivos, la misma empresa tampoco tiene los suficientes beneficios para poder reinvertir y mejorar el árbol tecnológico. Entonces, si meten mucho proteccionismo, te carga el flujo virtuoso de los rendimientos crecientes, y eso es importante dejarlo que pueda funcionar ese rendimiento creciente. Es como, por así decirlo, que un número determinado de empresas, una masa crítica de empresas clave, empresas de servicios básicos, empresas que dan productos y servicios de calidad, puedan sobrevivir y ser sostenibles un determinado número de tiempo para que la sociedad pueda vivir en unas condiciones dignas. Cuando hay un superplus de empresas que dan otros productos y servicios de más calidad o más lujosos, la sociedad entra en un estado de bienestar, en una sociedad de bienestar. Esa sociedad de bienestar solamente funciona en capitalismo de libre mercado en tendencia anarcocapitalista. Y esto es lo que defiende Javier Milei, y lo he dicho varias veces, y a mí me ha costado entenderlo porque no lo entendía a la primera. Y esto hay que tenerlo muy claro. Defiende la libre competencia, sobre todo en entrada y salida de productos y servicios a otros países, el comercio internacional. ¿Por qué lo defiende Javier Milei mucho? Primero dice porque ayuda a competir y ayuda a que tú compitas, y no todo se fabrica, no todos los países fabrican de todo. Hay países que se especializan en fabricar unas cosas y otros países en otras, y siempre nos necesitamos uno a otro. Y esto hace que sea un mecanismo de cooperación social y abre
un sistema de cooperación social que es diplomático y donde hay una paz económica. Esto se llama paz económica, que es que tienes que llevarte bien con tu vecino para poder comprarle, para poder vender el producto y tú comprarle el producto a él. Y así, casi a la fuerza, tienes que estar en paz con tu vecino, tienes que ser diplomático. Es decir, se resuelve todo mejor vendiendo y comprando que a la fuerza o con balas. Y es la diplomacia del comercio. Aparte, tú tener comercio con otros países es una función disuasoria. Disuade de enfadarte con él y no utilizar las vías diplomáticas. Por eso se cree que el comercio es uno de los grandes factores que hace que haya paz en el mundo. Y es lo que te he dicho de la teoría de la paz económica o del comercio economic pace. ¿Y qué quiere decir la economic pace? Que la buena relación entre el comprador y el vendedor hace que se sigan vendiendo productos y servicios a lo largo del tiempo, que beneficia a la sociedad, porque tú estás sirviendo como benefactor social. Si vendes productos en tu país o eres importador, eres benefactor social en tu país. Pero no solamente eso, tienes la obligación de llevarte bien con otros países para poder seguir con esa cadena de valor, con ese sistema de negocio. O sea, habla de la libre competencia, pero como mecanismo de paz entre los países por el comercio. Según esa filosofía y según JM, fomentar los negocios internacionales es fomentar la paz. Te repito, según JM, potenciar los negocios internacionales es fomentar la paz. La conclusión, para que te des cuenta, es que no hemos analizado profundamente lo que es el sistema económico y muchas veces se ha criticado a los grandes empresarios, y a mí me ha pasado, y muchas veces esas críticas no han sido por cosas, ha sido algunas veces por nuestro ego o por cosas personales. Muchas personas que lo han pasado mal han criticado por la diferencia entre las clases sociales, por el dinero, han criticado a grandes empresarios. Y en los países comunistas ha pasado esto. Y a la clase empresaria, que es ese benefactor social que hace productos y servicios para resolver los problemas y las necesidades de la sociedad, se lo han cargado o se ha tenido que exiliar o no ha podido seguir con su empresa, y esto ha producido a lo largo del tiempo un problema en los países, que es no tener los rendimientos crecientes que hacen que puedan tener una masa crítica primero para darle de comer a la gente, para darle servicios básicos, y no solamente eso, para tener factor de progreso, para poder progresar a la velocidad que progresan otros países, otras ciudades que tienen un sistema capitalista de libre mercado más justo, o que tienen un gobierno más delgado o con menos gasto público, mínimo viable, como el modelo anarcocapitalista. Y tienen los rendimientos crecientes porque tienen monopolio o tienen grandes empresas que empujan al progreso y empujan a la inversión, ¿vale? Lógicamente esto es más complicado, pero esto puede explicar por qué en los últimos 200 años han salido tantos millones de personas de la pobreza y se haya podido crecer tanto. Según Javier Milei, el anarcocapitalismo de libre mercado ha sido la gran máquina de sacar pobres de la clase baja y lo ha subido a la clase media y lo está subiendo a la clase alta, porque el sistema y el modelo económico más justo que existe. No se sabe otro que sea más justo que ese. Si sabe otro, pónmelo en los comentarios. Y nada, si te gusta mi contenido, suscríbete, dale a la campanita y acuérdate que en mi página web tienes un manual constructor de sueños y un libro de las afirmaciones Yo soy, porque van a tu mente subconsciente. Puedes, aparte de tener unas tarjetas de sueños donde tú puedes escribir tus sueños y tus metas y leértelas todas las mañanas. Es gratuito, lo voy a quitar en 1 semana, en 2 semanas. Vete a mi página web, descárgatelo, y si quieres cualquier cosa, mándame un correo a info@tuprogresohumano y nos vemos en el próximo vídeo de Tu Progreso Humano. Se despide Maximus. Hasta luego.